Una mañana de niebla, en 1884, el vapor británico Rumney chocó contra el buque francés Frigorifique. Viendo que su nave se llenaba de agua, la tripulación francesa subió a bordo del Rumney. Pero mientras navegaban hacia el puerto más cercano, una forma silenciosa surgió repentinamente de la niebla. Era el abandonado Frigorifique. Era demasiado tarde para dar la vuelta. El impacto fue suficiente para hundir el Rumney. Mientras que los marineros se metían a las botes salvavidas, el frigorífico vacío volvió a la niebla, habiendo aparentado tomando venganza, pero en realidad los marineros franceses habían dejado los motores en marcha, y el frigorífico navegó en círculos antes de golpear con el Rumney, y finalmente se hundió. Pero su historia se convirtió en uno de los muchos de cuentos de naves fantasmales, naves no tripuladas, que aparentemente navegaban solas. Y aunque han influido en obras como Drácula o Los Piratas del Caribe, los barcos sin tripulaciones no son más que productos de espíritus fantasmales, pero solo es pura física aplicada. Uno de los buques fantasmales más famosos fue Mary Celeste, que se encontró navegando en el Atlántico en 1872 sin nadie a bordo, con agua en su bodega y sobre todo sin botes salvavidas. El descubrimiento de su carga intacta fue cuando el cuaderno de la bitácora de un capitán interrumpió abruptamente. Llevó a rumores de especulaciones extravagantes, pero los verdaderos culpables eran dos fenómenos científicos, que eran la flotabilidad y la dinámica de los fluidos. Les pondremos en contexto, así como la función de la flotabilidad. Un objeto colocado en un líquido desaloja un cierto volumen de líquido. El líquido, en su vez, ejerce una fuerza de flotación ascendente, al igual que el peso fluido desalojado. Este fenómeno se le llamó como el principio de Arquímedes. Los objetos menos densos que el agua, como la madera, las balsas, el iceberg, siempre flotarán. Esto es porque la fuerza que flote ascendente es siempre mayor que la fuerza descendiente de la gravedad. Para que los objetos o buques floten sin que ellos estén de materiales totalmente fáciles y densos. Esto debe ser por la desalojar de un volumen, el agua mayor que su peso. Por lo normal el agua se llena en el casco del barco, que aumenta su peso, causando su hundimiento. Exactamente lo que la tripulación de Mary Celeste temía por abandonar la nave, pero los marineros no sabían de dinámicas ni de fluidos. El agua debió fluir el punto del equilibrio cuando alcanzó al mismo nivel que el casco. Como resultado del peso del agua no fue suficiente para hundir el barco, y el Mary Celeste fue encontrado unos días más tarde, mientras que la desafortunada tripulación nunca llegó a alcanzarse en la orilla. Muy extraño es el cuento de la A. Ernest Weil, una goleta que transportaba sal, cuya tripulación vio hundirse al fondo marino tras una colisión. Sin embargo, 4 días después se vio la flota en la superficie. La clave del misterio estaba en el peso del cargamento de sal de la nave. El peso añadido del agua del casco hizo que el barco se hundiera, pero el peso añadido hizo que toda la flotabilidad se fuera hasta abajo, pero la sal hizo que se dispersara y el peso disminuyó lo suficiente para que la fuerza de la gravedad, fuerza menor que la fuerza de la flotación del barco, regresara a la superficie. Increíble, ¿no? Pero ¿cómo explicamos la más legendaria de las leyendas de los barcos de fantasmas? Hemos visto varios a lo largo del tiempo, los muchos avistamientos de los mismos barcos a cientos de millas de distancias, y a varios años más tarde las respuestas están en las corrientes oceánicas, que son como ríos invisibles que fluyen a través del océano. Factores como la temperatura, la salinidad y el viento, la gravedad y el efecto de Coriolis de la rotación de la Tierra, creando un complejo sistemático del movimiento del agua. Esto se aplica tanto a la superficie del océano como al fondo. Los marineros siempre han sabido de las corrientes, pero sus patrones no se han conocido bien hasta poco. De hecho, rastreando buques abandonados fue como que los científicos determinaron la forma de la velocidad del Harry Atlántico, la corriente del Golfo. A partir de 1883, la Oficina Hidrográfica de Estados Unidos comenzó a recoger datos mensuales incluidos a los riesgos de navegación, como buques abandonados, cuyas ubicaciones fueron reportadas por buques que pasaban delante de ahí. Así las naves abandonadas no las mueven fantasmas o maldiciones sobrenaturales, sino fenómenos reales y fascinantes nacidos en el océano, y se mantuvo a flote debido a las fuerzas poderosas invisibles científicamente estudiadas. Así que, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te atreverías a encontrar a alguna de estas personas? Bueno, entonces mejor no lo hagas, porque tal vez, quién sabe, que los fantasmas podrían existir en tus buques.